pueden ponerla en la alabanza porque me están amenazando de Facebook que me van a quitar la cuenta si sigo así. Pues. Job, ¿está el texto ahí? Job, capítulo 31 de Job. Job, capítulo 31. Job, capítulo 31. Job, capítulo 31. ¿De acuerdo? Ya nos quedan 11 capítulos de este libro. Los versículos 29 hasta el 34. Lo vamos a leer todo, ¿no? Así que esté atento. Dice: si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, no, pero ese no es. Si me alegré. Ah, es el 29. Gracias, Carlos. Usted está pendiente. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían: ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría el caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias, me atemoricé y callé y no salí de mi puerta. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Este precioso grupo de hermanos, Señor, que esta noche venció el frío, venció la lluvia, venció las excusas, fue más allá, un paso más allá, y llegó a este lugar con sacrificio y con incomodidad. Padre, te pido gran bendición sobre ellos, porque tú buscas gente así, porque tú buscas personas así, Señor, que te sigan con sacrificio, que te sirvan con sacrificio, que te amen hasta incomodarse ellos mismos. Padre, te pido que los bendigas, Señor, que tu palabra hoy para ellos sea esa enseñanza, esa guía, esa dirección, Padre, que llena nuestras vidas y que evita el dolor y que evita las malas decisiones que luego nos van a traer tristezas en la vida, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a ver este video para comenzar. ¿Qué es la integridad? La integridad, una palabra que resuena con fuerza, un valor que debemos cultivar en nuestras vidas. Pero, ¿qué significa realmente ser íntegro? En la vorágine del día a día, nos encontramos con encrucijadas que ponen a prueba nuestra integridad. Un estudiante enfrenta la presión de copiar en un examen. Un ciudadano se ve ante la disyuntiva de callar o denunciar una injusticia. La integridad se define como la cualidad de ser honesto, justo y coherente en nuestras acciones y pensamientos. Es actuar con rectitud y apego a los valores morales, incluso cuando nadie nos está mirando. La integridad no se trata de ser perfecto. Se trata de vivir de acuerdo con nuestros valores, incluso cuando es difícil. La integridad se basa en 4 pilares fundamentales. 1. Honestidad. Ser honestos significa decir la verdad, incluso cuando es difícil o incómodo. Significa ser transparentes en nuestras acciones y palabras. 2. Justicia. Actuar con justicia implica tratar a todos con equidad y respeto, sin importar su origen o posición social. Significa defender lo que es correcto, incluso cuando no es popular. 3. Responsabilidad. Ser responsable significa asumir las consecuencias de nuestras acciones.
Significa cumplir con nuestros compromisos y obligaciones. 4. Coherencia. Ser coherente significa que nuestras acciones coinciden con nuestras palabras. Significa vivir de acuerdo con nuestros valores, incluso cuando nadie nos está mirando. La integridad no es algo que se adquiere de la noche a la mañana. Es una virtud que se cultiva con el tiempo y la práctica. Amén. Vamos a seguir hablando, continuaremos hablando acerca de la integridad de Job. Si algo nos ha quedado claro en el estudio de este capítulo de la Biblia, esto es un demonio, hermano. Esto creo que me va mejor así, ¿cierto? Es que Job era un hombre realmente íntegro. Es impresionante la calidad de persona, el tipo de persona que era Job. Solo recordando, porque ya hemos visto varias cosas de cómo describe el capítulo 31 lo que era Job antes de su tragedia. Hace 8 días vimos cómo él se mantuvo íntegro en la sexualidad, ¿cierto? Dice que ni siquiera miró, no permitió que la lujuria atrapara su corazón de alguna manera para adulterar con una mujer. Luego hablamos hace 8 días de su integridad en el dinero, en su manejo del dinero. Y también, por último, hablamos de su integridad en la adoración. Para Job no había cosa por encima de Dios. Él era lo primero, él no tenía ídolos de ningún tipo. Eso solo para mencionar las 3 cosas que vimos hace 8 días, pero hemos visto muchos más los viernes anteriores. Hoy vamos a seguir hablando de esa integridad de Job. 3 cosas más en las cuales él fue íntegro. Y quiero que a lo largo de lo que vamos a hablar esté este pensamiento en nuestra cabeza. ¿Puede el hombre ser íntegro delante de Dios? ¿Puede usted ser íntegro delante de Dios? Amén. Vamos a jugar un poquito ahorita en esta hora, ¿vale? Va a aparecer un sonido. Usted lo va a escuchar. Y una vez lo escuche, usted va a tratar de discernir cuál es esa primera área en la cual Job fue íntegro. ¿De acuerdo? Amén. Vamos a mirar, escucha, a ver. ¿Alguien? ¿Burlado? O sea, Job fue íntegro en la burla, ¿sí? Fue íntegro en la burla, ¿sí? Cuando se burlaban de él. Cuando se burlaban de él. Gracias, Andrea. ¿Alguien más? Pues él era íntegro porque no se burlaba de los demás. No se burlaba. Va por ahí, ya casi. ¿Quién más? Pues póngaselas otra vez, hermano, a ver. Esa es como suya, pues. ¿Nada? Bueno, corra el velo, hermano, y revelemos. Job no se alegró del mal de sus enemigos. Quiero que lo miren los versículos 29 y 30, miren. Dice: si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Una explicación de estos 2 versículos, unas cosas claves ahí. Ahí tenemos la palabra quebrantamiento o destrucción, ¿no? En hebreo implica, en hebreo es la palabra pit, en hebreo implica la destrucción total. O sea, que esa persona que era enemiga de Job cayó en una desgracia terrible. No fue cualquier cosa, no fue que se trayó el dedo gordo contra la cama o algo así. Le pasó algo bien duro, bien difícil. Luego dice allí
el que me aborrecía, ¿cierto? En hebreo, sané. Entonces, habla de enemigos personales que él tenía. Y llama la atención, ¿cierto? Porque el hombre, bien íntegro, bien perfecto delante de Dios, pero aún así, tenía sus enemigos. Dice que tenía sus enemigos personales y esos enemigos muchas veces caían en calamidad, en destrucción, en quebrantamiento, como dice ahí. Pero es clarísimo ahí, cuando al comienzo del versículo dice, pero no me alegré cuando les pasó eso. Y luego en el versículo siguiente, habla de maldecir, ¿no? Dice que él no entregó su alma a maldición en esos momentos. En esa época, en esas costumbres, en esa vida de antes, donde estaba Job, era común que la gente maldijera a otros, ¿no? Y aún más cuando eran sus enemigos. Pero Job no se dejó llevar por eso, sino que él dice, nunca me alegré cuando mis enemigos cayeron en desgracia, cayeron en calamidad. Esa es la explicación del texto aquí. Ahora fíjense lo que sigue. La pregunta para ustedes y para mí también, ¿no? Es una pregunta muy importante, porque va a revelar si hay integridad en nuestra vida. Cuando sus enemigos caen, cuando sus enemigos, usted se entera que sus enemigos cayeron en desgracia, se enfermaron, tuvieron un accidente. Usted se alegra, siente el fresquito por dentro. ¿Le llamas así? No sé cuántos quieren aquí a la suegra, no sé. Hay mucha gente que no quiere a la suegra, ¿no? Yo sí quiero a mi suegra, ¿no? Pero hay mucha gente que no la quiere. Y cuando a la suegra le pasa algo, no sé si usted está en ese caso, se alegra usted y dice, ¿qué han hecho? Es que se lo merecía. Eso le pasa por tráfuga, eso le pasa por desgraciado. Un amigo que lo traicionó de pronto, y usted por ahí se entera, no, le murió el hijo, y dice, es que mi Dios no se queda con nada, ¿cierto? Dice por ahí. Y ahí nos parecemos a los mundanos. El marido que la dejó, la mujer que lo dejó, le pasa algo, y usted dice, es que, no me alegro, pero ¿qué? ¿Pero qué? No me alegro, pero es que es inevitable sentir ese fresco, es inevitable sentir como esa cosita aquí, como que, descansé, lo que yo estaba esperando que pasara. ¿Será que esa es nuestra actitud? ¿Será que esa es nuestra forma de vivir? Por eso usted dice, para nada, pastor. Bueno, ahí hay integridad entonces. Pero usted dice, no, pues yo sí, ¿para qué? Falta integridad. Pero no se preocupe, lo que pasa es que, sí, preocúpese, pero lo que quiero decirle es que, fíjese que, para no hacer esas cosas, por ejemplo, se necesita mucho la gracia de Dios en nuestra vida. Porque nuestra carne tira eso, ¿no? Eso es lo que quiere nuestra carne. Y siente gozo y siente satisfacción en eso. Siente alegría en eso, nuestra naturaleza pecadora. Nos pasa. Y solo la gracia de Dios puede librarnos de eso. Así que si usted en este día dice, no me pasa eso. Bueno, la gracia de Dios está sobre usted. Porque es la gracia la que nos permite no alegrarnos cuando nuestros enemigos caen, fallan. Amén. Ahora quiero que mire esto. Quiero que levante su mano derecha conmigo. Así. Y con todo. ¿Cuántos tienen enemigos? Levántelo todo. Bájela, bájela. ¿Cuántos tienen enemigos? Gente que usted ha tenido problemas. Confiésese, tranquilo. Dígale al de al lado, si ve, no estamos solos. Dígale. Si ve, no estamos solos. Sí. Y si el del lado no lo alzó, dígale, estoy solo. Dígale. Pastor, ¿es solo?
pensó eso. Bueno, por si acaso, por si algún día levante la mano derecha y va a repetir esta oración después de mí, así, a voz en cuello, va a decir: 1, 2, 3. Señor, hoy te entrego a quienes me han herido. No quiero alegrarme de su dolor, ni maldecir su vida con mis palabras o pensamientos. Enséñame a amar como tú amas, a bendecir donde hay desprecio y a perdonar aunque duela. Haz que mi corazón no guarde rencor, sino que refleje tu gracia. Amén. Tenga sus ojos cerrados un momento y ore esta noche por sus enemigos, por la gente que le hace mal. Ore esta noche por las personas que hablan mal de usted. Ore esta noche por las personas que le han hecho trampa, por las personas por las que usted carga alguna amargura, algún resentimiento. Ore esta noche y dígale: Padre, limpia mi corazón esta noche. Yo sé que no es fácil, pero tú puedes darme tu gracia la noche de hoy, Señor, para que yo pueda, Padre, amar al que me hace daño, amar al que habla mal de mí, amar al que me persigue, amar, Señor, al que me hace la contraria, Padre. En el nombre de Jesús te pido que así hagas, que así sea, Señor, que hoy pueda salir de este lugar, Padre, con mi corazón en paz, porque he sido capaz de orar por aquellos que tanto daño me han hecho, y sé que al hacerlo estoy haciendo tu bendita voluntad. Amén y amén. Den un aplauso al Señor, por favor. Nuestro Señor que liberta, nuestro Señor que nos da fuerza para amar a nuestros enemigos. Amén. Así terminamos esta primera área. A ver, tómenle la foto a eso. La pone en Facebook, yo en WhatsApp, ahí eso. Bueno, mañana me la manda. Eso. Vamos a mirar ahora. Viene otro sonido. Usted va a mirar, a ver, va a discernir cuál será la segunda área, pero no lea la Biblia, no haga trampa, hermano. Hágale. ¿Otra vez? Mándaselas otra vez. La registradora sonó. El teléfono de que da vuelta. Imagínese. Mira, usted es viejo ya, ¿no? Un timbre dañado. Si usted conoce esos teléfonos, es porque usted es muy viejo, hermano. ¿Cuál será la segunda área? Alguien que lo diga con firmeza. Finanzas. ¿Será finanzas o no será finanzas? ¿Qué opinan por este lado? ¿El opinador dañado o qué? ¿Sí? ¿Por este lado? Finanzas, eso no me trata eso. Finanzas, bien. Les ha ido muy bien, tienen buen discernimiento ustedes, hermanos. Miren, ahí está. Sí. No, pero ya. Deje lo que les contaba, pastor. Fue generoso. Y no cualquier generosidad. Su generosidad era una generosidad radical. Era una persona realmente amplia. Leamos versos 31 y 32 que dice: si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Vamos a hacer la explicación de este versículo en estos detalles. Estos versículos dicen que Job mostró su generosidad en la comida. Vean que el primer versículo nos hace una pregunta retórica. Lo que quiere decir ese primer versículo es que cuando él daba comida, la gente quedaba saciada. Eso no eran unos granitos ahí de arroz, hermano. Eso no era una papita ahí nomás. No. Eso era un pedazo de yuca runcho ahí. No. Es una tacita de sopa ahí. No. Lo que quiere decir ese versículo es que cuando él daba comida, y la gente se saciaba. Amén. Y en segundo lugar, mostraba su generosidad
en la hospitalidad. Y hay un dato cultural de la época para que usted aprenda cositas. Y es que en el Antiguo Oriente, o sea, en la época, en el tiempo donde vivía Job, la hospitalidad era sumamente importante. Es más, no dar posada a un caminante, a un extranjero, era una falta moral gravísima. ¿Comprenden? Así mostró Job su generosidad. Así mostró su integridad. Miremos ahora. Quiero que mire su mano derecha, a ver, su mano derecha, mírela, mírela. Ciérrela. Levántela. Vuelva a abrir. Vuelva a cerrar. Vuelva a abrir. Vuelva a cerrar. Y ahora dígame, ¿cómo es su mano? ¿Abierta o cerrada? Ya, tranquilo, ya, que tampoco. No te sobreactúes. ¿Cómo es su mano? Abierta. ¿Abierta o cerrada? Es que les tengo un dato, vamos a ver si es cierto. Les tengo un datito ahí. Miren esa estadística. El 80% de los cristianos da menos del 5% de sus ingresos. Póngase a hacer cuentas. ¿Cuánto le entra? ¿Cuánto gana usted? ¿Ah? Dice, no, yo gano el mínimo. ¿Cuánto es el mínimo? 1.400.000. 1.720 con todo. ¿Con todo qué? Con prestaciones, subsidio de transporte. ¡Ja! Es que 1.700.000. Por ahí pasó hace años, mijo. 2.000 y pico gastas. 2.100.000 y pico es con todo. Bueno, pero suponga que son el mínimo. 1.400.000 es 1.420.000. 5% de 1.420.000 son 70 y pico. Dice, ¿le pasa eso? ¿Eso es lo que usted da? Ahora vuelva otra vez atrás. Vuelva a ser así. Vamos a ver. Abra la mano, cierre la mano. Abra la mano, cierre la mano. Y ahora pregúntese, ¿su mano es abierta o cerrada? Ahí ya bajaron los amenes. ¿Es lo que es integridad? Integridad es que yo sé que tengo que ser generoso. Y seré generoso. Hebreos 13:2 es un versículo muy importante, que nos evoca la historia de Abraham, ese texto bíblico. ¿Se acuerda que Abraham recibió unos caminantes en su casa? Y él no sabía, pero resultó que esos caminantes eran ¿qué? Ángeles. Y se quedaron ahí a dormir y él les dio comida a los ángeles. Y luego entonces el autor de la carta a los hebreos nos dice, no se olviden de ser hospitalarios. Porque hubo gente que sin saber hospedaron ángeles. Hospitalidad. Hospitalidad es ser amable. Hospitalidad es ser amable, ser cordial, ser amigable con la gente. Y en esto tiene mucho que ver, no sé, el evangelio por muchos años, y aún, hermano, nos hacía creer que uno a la iglesia venía a lo que venía. ¿Y a qué era lo que no venía? A cantar, a orar, a leer la Biblia y se acabó, chavo, yo aquí no tengo que ver nada con nadie. Pero es una cosa que usted tiene que redescubrir. Los dos mandamientos más importantes de la ley de Dios y que resumen toda la Biblia son y el apóstol Juan nos dice, y si usted no ama a su hermano que ve, si usted no le demuestra su amor a su hermano que ve,
mucho menos va a amar a Dios que no ve. Y lo que el apóstol Juan nos quiere decir ahí es, la mejor manera de mostrarle amor a Dios no es ayunando, orando, viniendo al culto, aunque todo eso es necesario y hay que hacerlo. Y son formas de amar a Dios. Pero la mejor manera, usted muestra su amor a Dios, es mostrándole su amor a su prójimo. Hospitalidad, amabilidad, cordialidad, interés. Así es. Por eso aquí, bueno, nos gusta saludarnos por lo menos. Que usted tome un tinto abajo y charle con alguien. Claro que hoy no hay tinto, ¿no? Y preciso hoy, Maverick. ¿Sí hay? Pero usted es bien desobediente. Bueno. Abajo tómese el tinto, hable con alguien, hombre. Porque usted a la iglesia viene a amar a Dios, pero también viene a amar a su prójimo. Y no se olvide de la hospitalidad, porque quién sabe, puede que usted esté saludando a un ángel, como yo. ¿Cómo que caído? ¿Cómo así? ¿Cómo que ángel caído? No, hermano. ¿Usted? ¿Quién fue? ¿Mi suegra? ¿La suegra? No, pero sí. Ahorita hablamos. Ya hablamos. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? La integridad también se ve en la generosidad. ¿Ah? En ser abiertos, en ser generosos, como Job. Y Job puede decir, la gente se llenaba. Y cuando veía un pordiosero, yo lo hospedaba en mi casa. No quiere decir que cualquier loco que vea por ahí va a venir a su casa, no, cuidado. Resulta usted quién sabe cómo, ¿no? Yo siempre he dicho a la gente, los mandamientos del Señor tienen que aplicarse con sabiduría siempre, ¿no? Para eso Él nos da la sabiduría. ¿Sí? No, eso no. Cuidado, ¿no? A ver, el último sonido, a ver. No lean, que nadie lea, porque están haciendo trampa ahí. Sea íntegro. ¿Esa risa qué es? ¿De qué es? Como maldad o altivez. Otra palabra, otra. ¿El qué? ¿Ocioso? U orgulloso. Una por T. Temeroso. Temeroso. Una por T. O por S. ¿Quién dijo? Sarcasmo. ¿Y por T cuál sería? Tedioso, ¿no? Triste. Esa voz de todo menos de tedioso. Tarantoso. Que la gente la hace y la dice, qué vivo soy. Oye, soy terrible. Soy el más vivo en mi barrio. ¿Y qué dice entonces el verso, para terminar ya, verso 33 y 34? Tercer área de integridad de Job, que dice, si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta. Esa es el área de integridad. Job no tapaba sus pecados. Él era como era delante de todo el mundo. No había hipocresía en su vida. No había máscaras, como la imagen que estaban viendo, que el muchacho ya se adelantó. Máscaras. Él era de una sola pieza. Él era como era. Vamos el texto, sus versículos. Y ahí hay un detallito bonito.
si encubrí como hombre, si la Biblia dice, si encubrí como hombre, porque ahí ponen, si cubrí mis transgresiones como Adán. Detalle lingüístico. Adán en hebreo es hombres. ¿Oyó? Anote. Adán en hebreo es hombre. Entonces, ahí en hebreo, cuando ahí dice hombre, dice Adán. Entonces, por eso algunos lo traducen así. Usted puede traducirlo como, si encubrí mis transgresiones como Adán, porque ¿se acuerda lo que hizo Adán? Cuando pecó, ¿qué hizo? ¿Fue a qué? Esconderse. Se escondió. Y puedes estar haciendo una referencia a eso, o sencillamente diciendo, no hice lo que hacen los demás hombres, que es cubrir mis pecados, ponerme máscaras. ¿Fija? Luego, en mi seno, o sea, en lo íntimo, mi seno aquí, me guardé mis cosas aquí en mi seno. ¿Ah? Y no solo eso, no solo que no encubrió sus pecados, sino que mucho menos lo iba a hacer por el qué dirán. Esto es integridad en su máxima expresión. Porque muchos de nosotros sí tenemos máscaras, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos máscaras? Porque nos da miedo lo que digan de nosotros. Nos da miedo lo que digan de nosotros. Por una máscara. Pero en realidad somos otros. ¿Cómo llamó eso del Señor Jesús? Hipocresía. Hipocresía. Así lo llamo. ¿Cierto? Hipocresía. Ahora vamos a mirar esto. Ya la embarro, ya. Mira hasta donde fue. Nos pasó toda la prédica otra vez, mire este muchacho. ¿Lo saco? Ahí está la pregunta. ¿Qué pecado guardamos en el seno? Por miedo o vergüenza. En el curso, en uno de los videos, en los que habla el pastor Rick Warren, él dice algo que lo tengo aquí. Dice, anota esta frase. Está tan podrido como sus secretos. Está tan podrido como sus secretos. Y pues eso no quiere decir que uno tiene que ir por ahí contándolo a todo el mundo, ¿no? Pero sí hay gente a quien uno podría contarles ciertas cosas para mostrar transparencia y para descargar su alma y su corazón, por ejemplo. Pero uno prefiere cargar solo con muchos secretos y nunca se le olvide que estamos tan podridos como nuestros secretos. Y Proverbios 28:13 es claro cuando dice: el que encubre sus pecados no prosperará. En otras palabras, no te va bien, no te va bien, no le va bien. Hay que encubrir las cosas, hay que aceptarlas, hay que manifestarlas. No sé si vinieron el domingo, conté la historia de Armando, ¿no? ¿Se acuerdan? Los que vinieron, no sé. Armando, un hermano de la iglesia, muchos años. Y empezó a temblarle la mano. Fue al médico, Parkinson. Y él tiene como 40 años. Un señor de 70, ¿no? No hay 40. Y el hermano entró en rebeldía contra Dios. Lo cuento porque él me dio autorización de contarlo. Y se enojó con Dios. Y empezó a renegar de las cosas de Dios. Puede ser posible que yo conozca a Dios y me pasen estas cosas a mí, pero ¿por qué a mí?
y reniegue al tiempo, cáncer de tiroides. Lo tuvieron que operar, cirugía, el Parkinson y encima el cáncer. Y el hermano se confesó con nosotros en el grupo y nos dijo, por eso lo cuento, él me autorizó a contar. Y dijo una cosa hermosísima ese día, dijo, me di cuenta que entre más renegaba, me di cuenta que entre más maldecía, peor me iba. Y entonces tuve que llegar a un momento donde acepté las cosas que me estaban pasando. Y desde ese momento estoy más tranquilo y vivo más en paz. Y las cosas han mejorado. Porque el que encubre sus pecados no prosperará. Él se confesó con nosotros. ¿Usted cree que es fácil decir eso? Delante un poco de gente decir, es que yo, hermanos, andaba rebelándome contra Dios, maldiciendo las cosas, quejándome, aburrido. Pero cometí un error, hice mal. No debía haber hecho eso. De eso habla. En ese caso, nuestro hermano fue como Job, porque el que encubre sus pecados no prosperará. Amén. Vamos terminando. Un minutico dura para recoger todo lo que hemos aprendido. Una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar, que habla con la verdad, se respeta a sí misma y a los demás. Comunica claramente sus intenciones sin engañar y cuando promete algo, lo cumple. Presentándose la oportunidad, nunca tomará algo que no le pertenece. Respeta la confidencialidad y no genera rumores de nada. Admite sus errores y acepta las consecuencias. Trabaja las horas que le corresponden sin tratar de engañar a nadie. Recuerda que una persona íntegra tiene más oportunidades y es reconocida siempre. Entonces, Job fue íntegro en 3 áreas de su vida, ¿no? ¿Qué fueron? Número 1, un corazón limpio, sin regodear del mal ajeno. Número 2, manos abiertas, generosidad sin cálculo. Y número 3, vida transparente, sin máscaras ni ante Dios ni ante los hombres. Ahora, yo sé, les digo, vaya a vivir es difícil, ¿verdad? Pero usted sí puede hacer algo, o por lo menos tomar pequeñas decisiones para encaminarse a ser una persona más íntegra todavía. Y quiero proponerle 3. Elija alguna de estas acciones para poner en práctica esta enseñanza. Bendiga a alguien que le lastimó. Envíe un mensaje si es necesario. Ayude a alguien que lo necesite, pero que en realidad lo necesite. No a los vivos que andan por ahí. O usted puede confesar algún pecado a un líder o a alguien de confianza. De esa manera, con alguno de estos 3 pequeños pasos, decisiones, usted estará encaminándose a ser una persona más íntegra. Amén. Póngase de pie.